Bueno chicos, hoy vamos a hacer el videito de la clase correspondiente a transporte activo y pasivo, ¿sí?, de las células a través de la membrana plasmática. Bien, para comenzar tenemos que entender que la célula es un sistema abierto, ¿sí? Entonces intercambia materia con el medio externo, ¿sí? Principalmente puede intercambiar energía. Esto ayuda para el mantenimiento de la estructura celular. Intercambio de materia desde afuera de la célula, sea del medio extracelular hacia el medio intracelular, y también intercambia información desde el medio extracelular hacia el intracelular y del modo inverso. Libera también desechos y pérdida de energía. A su vez, este intercambio se utiliza para los trabajos mecánicos, químicos y eléctricos que ocurren dentro de la célula. Los nutrientes van a ingresar a las células, van a tener dos destinos principales. Primero, van a ayudar a proveer materia prima para que esta célula pueda crecer, se pueda reparar en caso de daño y se pueda multiplicar. Y el segundo destino, que es muy importante, es ayuda como fuente de energía para que la célula realice estos trabajos que estábamos diciendo recién, de tipo mecánico, químico o eléctrico. El paso de la sustancia va a depender de varios factores. Las moléculas de soluto que se encuentran en el medio extracelular se van a difundir al interior celular, van a pasar de una fase acuosa, que es este medio extracelular, van a pasar por la membrana a una fase lipídica, ¿sí? Y después, nuevamente, van a abandonar esta fase lipídica, que es la membrana plasmática, para introducirse en el citoplasma, que también es acuoso. Este paso de sustancia a través de la membrana va a depender además del tamaño de partículas, de la afinidad que tengan con el agua, de la carga eléctrica de estas sustancias, de la cantidad, o sea, de la concentración, y de la solubilidad líquido-agua que presenten este tipo de sustancias que giran a conectar la membrana plasmática. Para saber los conceptos de transporte de membrana, tenemos que tener en cuenta qué es el gradiente de concentración. En el cuadrito amarillo ustedes tienen la definición particular, ¿sí? Es la cantidad de partículas que van a atravesar la membrana plasmática en este caso, y se las cuenta en unidad de tiempo, ¿sí? Y a esto se le conoce como flujo de partículas, ¿sí? Es el movimiento de las partículas y se hace una fórmula y se cuenta la cantidad de partículas que pasaron a través de una membrana en un determinado tiempo, ¿sí? Ahí abajo tienen la fórmula más física y química del flujo de concentración. Esto sería como un dibujo, ¿sí? Nosotros vemos el medio extracelular, la membrana de la capa lipídica y las moléculas que atraviesan para la porción interna. En este caso, el gradiente de concentración es mayor en la porción externa, o sea, en el medio extracelular, en cuanto al espacio intracelular. Otra vez, ¿sí? Es la diferencia, el gradiente de concentración va a ser la diferencia de concentraciones en dos espacios diferentes, ¿sí? El gradiente de concentración es, entonces, la cantidad de moléculas que hay en espacios diferentes separados por una membrana semipermeable. En este dibujo, por ejemplo, si ustedes vieron la presentación de la clase, y de acuerdo a los conceptos que habíamos tenido de los componentes de la membrana celular de clases anteriores, tendrían que darse cuenta que en esta membrana les faltan algunos elementos. Les dejo como tarea para que me manden en un mensaje privado qué les faltaría a esta imagen para que esté completa la bicapa lipídica. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a ver qué es el transporte celular. Ustedes saben que la célula pasan sustancias desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera de la célula, y esto pueden ser de dos tipos: el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo se lo conoce así porque no genera gasto de energía a la célula, o sea, no hay utilización de ATP, y en el transporte activo sí actúan unas proteínas que necesitan para pasar sustancias gasto de energía, ¿sí? Utilizan ATP.
Bien, acá tenemos un cuadrito para organizar el transporte pasivo. Tenemos a la difusión simple, que uno de los casos conocidos es la ósmosis, la difusión facilitada, ¿sí? Que va a estar facilitada generalmente por proteínas, estas proteínas que atraviesan la membrana plasmática, y el transporte activo también van a tener actuando proteínas en el transporte de sustancias, pero en este caso, como es en contra del gradiente de concentración, este transporte sí se necesita gasto de energía, ¿sí? Utiliza ATP para sacar moléculas o bien entrar moléculas a la célula, y en este caso siempre es en contra del gradiente de concentración. El transporte pasivo, entonces dijimos que puede estar el flujo global, que no se lo nombra tanto generalmente en los transportes, lo voy a explicar ahora, la difusión simple y la difusión facilitada. El caso del transporte global es el movimiento general de partículas, o bien en grupos, de moléculas de agua y de solutos que están disueltas en esas moléculas de agua. Por ejemplo, el ejemplo más común es la circulación de la sangre, ¿sí? La sangre, ustedes saben que está formada por una fase líquida y una fase sólida, ¿sí? Que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Y la sangre y la parte líquida, o serían las moléculas líquidas, son el plasma. Entonces, este es el caso del movimiento general de las partículas. La difusión simple va a implicar el movimiento al azar de las moléculas, ¿sí? Individuales, y resulta en el movimiento neto a favor del gradiente. Por eso estamos hablando de transporte pasivo sin gasto de energía, ¿sí? De acuerdo al gradiente de concentración. El caso más común para explicarlo, el ejemplo más común, es si ponemos en un vaso una gota de colorante en el laboratorio podríamos usar azul de metileno, diafanina, diferentes colorantes, ponemos una gota y vemos cómo a lo largo de un determinado tiempo, si ustedes tienen acá el tiempo, por eso son 3 momentos diferentes, cómo las partículas se mueven al azar en el solvente, que en este caso son moléculas de agua. Bien. Un caso de difusión simple, un tipo, ¿sí? Es la ósmosis. En este caso es la difusión del agua, ¿sí? A favor de la membrana de concentración, a través de una membrana semipermeable. Acá ustedes tienen un vaso, que en este caso es un vaso precipitado, y están separados dos compartimentos, compartimento 1 y compartimento 2, separados por una membrana semipermeable. ¿Por qué digo semipermeable? Porque puedo ver que pueden pasar, ¿sí? Algunas sustancias hacia el otro compartimento. Entonces, la ósmosis va a ser la difusión del agua, ¿sí? O del solvente a través de una membrana que va a permitir el paso del agua y no de las partículas, ¿sí? En este caso, hay dos compartimentos, acá hay mayor concentración y acá hay menor concentración, entonces se van a mover la difusión del agua a una región de mayor concentración de partículas, principalmente ¿para qué es la función esta? Porque si yo veo que en este compartimento A hay pocas partículas, pocos solutos, y en este compartimento B hay la misma cantidad de solvente, pero mucha cantidad de solutos, lo que va a pasar en la ósmosis va a ser la difusión del agua del compartimento A al compartimento B, solamente para que esto pase de ser una solución saturada a ser una solución exactamente la misma cantidad de soluto que la misma cantidad de solvente. ¿Me explico? Muy bien, seguimos. Este tipo de soluciones de ósmosis le va a dar tonicidad a las células, ¿sí? Le va a dar turgencia a las células, ¿sí? Le va a dar forma, el agua le va a dar forma a las células. Entonces, tenemos las que son tipo isotónicas, cuando ese cambio de agua no produce ningún cambio en el volumen celular, y las anisotónicas, cuando sí produce un cambio. Ani significa distinto. En este caso, produce un cambio en el volumen celular. Del tipo anisotónica podemos tener dos tipos. La hipotónica, que produce un aumento del volumen de la célula,
pequeño. Hipertónica son cuando produce una disminución en el volumen celular. Muy bien. Ahora vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Acá podemos ver los glóbulos rojos, generalmente se utilizan para poder ver estos tres tipos de ósmosis, ¿sí? Una solución isotónica, una solución hipotónica y una solución hipertónica. Y así se ven visualmente cuando una célula está hipertónica o una célula está hipotónica. La solución hipotónica, pensemos que esta es la membrana celular, este es el espacio intracelular y este es el espacio extracelular. En este caso, por fuera, ¿sí?, hay baja concentración de solución, ¿sí? Es hipotónica. Y produce un cambio en la célula, ¿por qué? Porque va a haber movimiento del agua. Si ¿se acuerdan en el compartimento A y en el compartimento B? Donde había menos soluto, el agua tendría a entrar al lugar donde había mayor cantidad de soluto. En la solución isotónica hay la misma cantidad de soluto, entonces el agua queda en los mismos compartimentos, queda igual, entonces no tiende ni a entrar ni a salir de la célula. Por lo tanto, la célula se observa normal. En la solución hipertónica, del lado extracelular hay mayor cantidad de soluto, entonces el agua tiende a salir de la célula, ¿sí? Porque dentro de la célula hay menos cantidad de soluto, entonces el agua tiende a salir de la célula, por eso se puede ver hinchada la célula. La difusión del agua no se va a ver afectada solamente por qué cosa está disuelta en ella, sino que se va a ver afectada por cuánto se encuentra disuelta, es lo que yo les decía recién. Por eso, la concentración de las partículas de soluto en el agua. El movimiento osmótico del agua a través de una membrana celular causa algunos problemas en los organismos vivos, principalmente en los organismos acuáticos. Esto va a depender que el organismo o la célula va a ser iso o hipertónica con respecto al medio en el que vive. La adaptación de la biología hace que a lo largo de la evolución, hace que los animales que viven en lugares extremos, por ejemplo en lugares de extremadamente cantidad de sal, hace que los organismos se conviertan en iso o hipertónicos, siempre dependiendo del medio en el que viven. Por ejemplo, los organismos unicelulares o invertebrados que viven en el mar, ¿sí? Acá tenemos organismos unicelulares que son zooplancton que viven en el mar, o los ectodermos, ¿sí?, que son invertebrados acuáticos. Estos animales tuvieron que volverse isotónicos con respecto al medio, principalmente para no perder agua y que la misma cantidad de agua tengan las células y que no que vuelvan hipertónicos o hipotónicos, ¿sí?, para no perder agua en las células. Si no, la evolución hubiera sido que ellos no se conviertan en isotónicos, perderían agua y las células el agua tendería a salir de las células y las células se achicharrarían y se deshidratarían. En el caso, si entra demasiada agua, ¿sí?, que sería al revés, podría diluir los contenidos celulares y algunos casos que entra mucha cantidad de agua puede romper la membrana celular, que se conoce como citólisis. Cito significa células y lisis significa ruptura, ¿sí? Cuando entra demasiada agua y la célula no la puede contener, ¿sí?, la membrana plasmática se puede adaptar, se puede agrandar, pero ejerce una resistencia y se puede romper. Y en el caso de que es hipertónica, se achucharran así, quedan sin agua las células y pierden funcionalidad. En el caso de la difusión facilitada, que es el último caso del transporte pasivo que no gasta energía, ocurre que la presencia o ausencia de regiones polares o cargadas, es lo mismo, es de importancia fundamental en la capacidad de las membranas celulares para regular el pasaje de materiales hacia adentro de la célula y fuera de la célula, y también teniendo en cuenta los orgánicos. La mayoría de las moléculas orgánicas de importancia biológica, como nosotros vimos, los glúcidos, los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, tienen grupos funcionales en alguna de sus partes y por lo tanto son hidrófilos.
Los iones, que son de importancia crucial en la vida de las células, no pueden difundir a través de la membrana, ¿sí? Estos iones son muy importantes como el sodio y el cloro. Principalmente esto es lo que veníamos diciendo recién, ¿sí? Las moléculas que son polares y que no tienen cargas, como la glucosa y algunos aminoácidos, no pueden ingresar a las células por sí solas. Algunos iones, por esa carga que tienen, ¿sí? Como el cloro, el sodio, el potasio, no pueden ingresar tampoco. Pero algunas moléculas que son polares, ¿sí? Pero que no tienen carga y son pequeñas, como el hidrógeno, el oxígeno, la urea, que es el producto del sistema excretor, van a ingresar fácilmente a los células. O moléculas no pequeñas, no polares, que son pequeñas también, como el oxígeno y el dióxido de carbono, pasan por difusión simple, ¿sí? Ellas directamente pueden pasar porque son no polares. Y la membrana plasmática es no polar por la cabeza que presentan los lípidos que forman la membrana. ¿Qué ocurre con estas moléculas? ¿Sí? Moléculas polares grandes, la glucosa, los aminoácidos que necesito que entren a la célula. Bien, estas ingresan por difusión, por proteínas, ¿sí? Se la conoce por difusión facilitada. ¿Quién facilita el transporte? Las proteínas. ¿Qué proteínas? Las proteínas transmembranas. Se las conoce como proteínas carrier o proteínas canal. Bien, las vamos a ver en la siguiente clase. Las proteínas canal son las que en su interior la proteína forma un canal o un túnel para que ingresen las moléculas, y las proteínas carrier son proteínas que cambian su forma y su estructura para que puedan ingresar moléculas hacia adentro de la célula o el camino. Bueno, espero que hayan entendido un poquito más y espero que se estén cuidando. Les mando un beso grande. Saludos.